Buenas noches, mi nombre es Damián Amarilla, soy profesor en letras y hoy vamos a hablar de la literatura. La literatura es el arte que utiliza como instrumento la palabra. Por extensión, se refiere también al conjunto de producciones de una nación o de una época o de un género, como por ejemplo la literatura griega, la literatura del siglo XIX. También lo conocemos como el conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia, como por ejemplo literatura médica, literatura jurídica, y es estudiada por la teoría literaria. La literatura puede considerarse no tanto como una cualidad o un conjunto de cualidades inherentes que pueden de manifiesto en cierto tipo de obras, sino como las diferentes formas en que la gente se relaciona con lo escrito. No es fácil separar de todo lo que en una u otra forma se ha denominado literatura, un conjunto fijo de características intrínsecas. No hay absolutamente nada que constituya la esencia misma de la literatura. La literatura es cualquier texto que por una u otra razón u otra alguien tiene en mucho. Y este término se refiere al papel que desempeña un texto en un contexto social, a lo que relaciona o lo que se relaciona con su entorno y a lo que lo diferencia del mismo, a su comportamiento, a los fines a los que se puede destinar y a las actividades humanas que lo rodean. También pasemos a hablar en este momento de, por ejemplo, la literatura nacional. La literatura nacional es el reflejo artístico de los más profundos sentimientos, ideales, luchas y sueños de los pueblos en su devenir histórico. También podemos hablar de una literatura universal, que es el conjunto de valores imperecederos de todas las literaturas del mundo, desde tiempos remotos hasta nuestros días. De las literaturas nacionales se forma, pues, la literatura universal, la que también incluye las interrelaciones entre ellas. Por eso siempre estamos hablando de un devenir histórico, un devenir que va cambiando y va mutando a través de los tiempos. Ahora pasemos a hablar de un elemento importante de la literatura, que son los géneros literarios. Los géneros literarios son técnicas expositivas singulares ligadas a ciertas leyes de forma y contenido, de carácter histórico o no, a las que se someten las obras literarias. La primera clasificación de los géneros literarios pertenece a Aristóteles, quien los redujo a tres: épica, lírica y dramática. El primero se ha extendido su significado al incluir la novela, a la noción más amplia de la narrativa. Pero el género se va conformando históricamente. Por lo tanto, resulta muchas veces difícil fijar rígidamente los límites entre lo propiamente narrativo o épico narrativo, lo lírico o poético y lo dramático o teatral. Dentro de cada género surgen subgéneros o géneros menores, algunos de ellos solo válidos en ciertos momentos históricos. El género narrativo, por ejemplo, es la obra narrativa aquella en la que un narrador, a través de un discurso oral o escrito, relata una historia destinada a oyentes, como por ejemplo la epopeya griega, o en los canales de gestas medievales, o lectores también, como la novela moderna, o los subgéneros narrativos, como por ejemplo el cuento, que es una narración de una ficción ficticia de carácter sencillo y breve extensión, de muy variadas tendencias a través de una rica tradición literaria y popular. En general, el desarrollo narrativo del cuento es rectilíneo, presenta pocos personajes y el proceso del relato privilegia el desenlace. Después pasamos a la novela, obra en que se narra una acción fingida o en parte, y cuyo fin es causar placer estético a los lectores por medio de la descripción o pintura de sucesos o lances interesantes, de carácter de pasiones y de costumbre. Salvo excepciones, la novela propiamente dicha usa la prosa, y a diferencia del cuento nunca es muy breve.
La acción es necesaria en esta obra, pero lo fundamental son los personajes y el mundo ficticio en los que ellos viven. Después tenemos la novela corta o nouvelle. La novela corta se define fundamentalmente como la representación de un acontecimiento sin la amplitud de la novela normal, en el tratamiento de los personajes y de la trama. La acción, el tiempo, el espacio aparecen de una forma condensada y presentan un ritmo acelerado en el desarrollo de su trama. Las largas digresiones y descripciones propias de la novela desaparecen en la novela corta, así como los exhaustivos análisis psicológicos de los personajes. También tenemos otros subgéneros, los que por el contenido o el origen se relacionan con lo histórico o con lo heroico. Por ejemplo, la epopeya, que es una narración poética de una acción memorable para un pueblo entero o para una especie humana. El cantar de gesta, manifestación literaria de las leyendas heroicas de un pueblo, compuesta fundamentalmente para ser escuchada más que leídas, consideradas también épico-líricas. Tenemos las leyendas, que son la manifestación literarias de una tradición oral, apoyada a veces en hechos históricos ciertos. La balada, que son sucesos tradicionales, leyendas, contados con sencillez y emoción, y el romance, que es una composición épico-lírica de origen anónimo popular, con temas precedentes de los cantares de gestas, o que expresa sentimientos de índole lírica. Otro subgénero, los que por su intención se relacionan con lo didáctico, tenemos el apólogo, que es una narración breve perteneciente al ámbito de la literatura nómica, es decir, sentenciosa y de carácter didáctico moral, en las que los personajes son a menudo seres irracionales. También tenemos la fábula, que es una narración breve cuyas figuras y animales representan condiciones humanas, presentando vicios y virtudes que entregan una enseñanza con censura de carácter moral. Otra también es la parábola, que se propone dar mediante el relato de algún hecho una lección moral pero a diferencia de la fábula no recurre a la personificación de animales ni utiliza su estilo generalmente festivo. Después pasamos al género dramático. El género dramático o obra dramática es aquella destinada a ser representada ante espectadores y que consiste en una narración dialogada representada por personajes. Estos son los actores, en un espacio, que es la escenografía. Como palabra técnica de la literatura, el concepto de drama, del griego drao, obrar o actuar, agrupa todas las manifestaciones de obras teatrales y no debe limitarse a aquellas obras cuyo desenlace es de carácter catastrófico. El drama está destinado a la representación ante un público. No puede tener una extensión desmesurada. Debe servirse de un vocabulario inteligible. El autor debe considerar los efectos escénicos que armonizan diálogos y movimientos. Debe poner en tensión el ánimo del público y debe representarse de una sola vez. Los subgéneros, al igual que en la narrativa, tenemos, por ejemplo, la tragedia, que es la imitación de una acción elevada y completa de cierta magnitud en un lenguaje distintamente matizado, según las distintas partes, efectuada por los personajes en acción y no por medio de un relato, y que, suscitando compasión y temor, lleva a cabo la purgación de tales emociones. La historia trágica imita acciones humanas en torno al sufrimiento de los personajes y a la piedad, hasta el momento del reconocimiento de los personajes entre sí o de la toma de conciencia del origen del mal. También tenemos la comedia, que es la imitación de las personas más vulgares, pero no vulgares de cualquier clase, de cualquier fealdad física o moral, sino aquella única especie que supone lo ridículo.
Describe intelectualmente deformados, los aspectos concretos y risibles de la vida cotidiana. Los personajes son de condición inferior. El desenlace es feliz y optimista. Su finalidad es provocar la risa del espectador. También tenemos la comedia española barroca. Se designa así a una obra de teatro que no tendrá que tener obligatoriamente carácter cómico. Este género se produce en España en los siglos XVI, XVII y es una obra dramática en 3 jornadas. Principalmente características, las principales características de la misma es la eliminación de las unidades de lugar, tiempo y espacios clásicos, la acomodación de las estrofas del asunto tratado, la mezcla de lo cómico y lo trágico, y la búsqueda de los temas de la tradición española. Sus finalidades son imitar acciones humanas, pintar las costumbres y dar gusto al público. También tenemos la farsa, que es una obra teatral cómica que describe y representa con el único fin de hacer reír al público mediante la muestra de situaciones y personajes ridículos. Es un tipo de obra en la que la realidad se deforma estilizándola, haciéndola grotesca o carnavalizándola. También tenemos el sainete, que es una pieza breve, generalmente de índole cómica, con personajes que casi siempre representan tipos populares. Por lo común, relatan la vida de la vecindad. Otros subgéneros también que pertenecen al género dramático podemos representarlos a través de, o se los conoce como, por ejemplo, obras de breve extensión y carácter cómico. El paso, que son episodios cómicos puestos entre situaciones dramáticas para alargar la acción. El entremés, que es el pasaje en tono preferentemente cómico, que aparece al principio, en medio o al final de una obra de carácter serio, sin conexión argumental necesaria con ella, obviamente. También tenemos las obras de contenidos religiosos, históricamente situadas en la Edad Media y hasta el siglo XVII. El misterio, que es la representación dramática donde se escenifican los cuadros de nacimientos, vida, pasión y muerte de Jesucristo. El milagro, por supuesto, obra que relata la vida de la Virgen, de santos, de héroes de caballería, para ilustrar los principios cristianos. La moralidad, obra de intención didáctica y moralizante, con alegorías del vicio y de la virtud, y un combate incesante entre el bien y el mal. El autor sacramental también está, que son obras con personajes alegóricos que centraban su argumento en el dogma de la Sagrada Eucaristía. También como otros subgéneros podemos contar con lo que, además de la comedia española barroca, se marginaban de la rigurosa separación entre lo trágico y lo cómico. Por ejemplo, la tragicomedia, obra dramática en que se combinan el elemento trágico y el factor cómico, y que representa personajes populares y aristocráticos, acción que no culmina en una catástrofe, y estilo que experimenta altibajos. El drama burgués y romántico, que es un género literario realista, intermedio entre la tragedia y la comedia, de carácter burgués y centrado en los problemas del hombre contemporáneo, la familia, la profesión, relaciones sociales, etc. No podemos olvidar al grotesco, que presenta una exageración premeditada, una reconstrucción desfigurada de la naturaleza, una unión de objetos imposibles en un principio. Se fusiona también en ella lo trágico con lo cómico, tratando personajes y situaciones trágicas desde una óptica humorística. Aquí tenemos la representación de los géneros dramáticos en mayores y menores. Dentro de los mayores tenemos a la tragedia, la comedia y el drama, y dentro de los menores el entremés, el sainete y la farsa.
Siempre se ha tratado al género humorístico como un género menor, pero estudios han puesto en el lugar que les corresponde. No por el hecho de ser humorístico deben considerarse de estilo menores. Hablemos ahora del género lírico. ¿Qué es el género lírico? Bueno, es la forma poética en que se expresan los sentimientos, imaginaciones y pensamientos de un autor. Es la manifestación de su mundo interno y por lo tanto el género poético más subjetivo y personal. El poeta se inspira frecuentemente en la emoción que han provocado en sus almas objetos y hechos externos, y también puede interpretar sentimientos colectivos, subgéneros líricos. Dentro de los subgéneros líricos tenemos la oda y el himno. Oda e himno se vinculan a la oda con los sentimientos de admiración y entusiasmo. Suele tener un carácter solemne y un lenguaje de gran admiración. La palabra himno se aplica a los cantos litúrgicos de la iglesia y a las canciones con música que tienen un sentido nacional, político o de ideología. La poesía bucólica canta la serenidad y la belleza del campo y la vida de pastores más ideales que reales. Tenemos también como subgénero la elegía, endecha, lamento y epitafio. La elegía es una composición que denota lamentación por diversas causas. Las hay amorosas, religiosas, políticas, patrióticas y fundamentalmente funerales. La endecha revela sentimientos tristes. Cuando se refiere, por ejemplo, a la muerte, es grande su proximidad a la elegía. El lamento es una composición poética que expresa dolor, arrepentimiento o preocupación por una persona. Su principal característica, que la aproxima a lo elegíaco, es el sentimiento de haber perdido algo a nivel emocional. El epitafio es un poema breve que supone colocado sobre la tumba de una persona. Es un ruego al pasajero para una meditación sobre la persona sepultada, o bien un recuerdo de las cualidades de una persona sepultada. Después tenemos la canción y madrigal, el epitalamio. Estos subgéneros tienen en común la expresión del sentimiento amoroso, triste o alegre, expresado en forma de canto con música. El epitalamio es un poema destinado a cantarse en una boda, por ejemplo, reflejando la alegría que una reina tiene en esa fiesta. La sátira y el epigrama. La sátira ridiculiza vicios o defectos ajenos. A veces tiene un mero carácter juguetón y burlesco. Otras adquiere un sentido más grave y educador. El epigrama es una composición poética breve que expresa un solo pensamiento principal, por lo común, festivo o satírico. Tenemos las coplas y las letrillas, las pastorelas y las serranas. Se agrupan por su común origen popular. La copla es cualquier composición poética breve que aísla o en serie, que es aislada, que está compuesta aislada o en serie, ¿no? Perdón. Y sirve de letra en una canción popular, por ejemplo. La pastorela es una composición poética de origen trovadoresco y provenzal, en la que el poeta describe el encuentro del caballero con una pastora, a la que requiere de amores. La serrana, por ejemplo, es el cantar lírico cuyo asunto era el encuentro de un caminante con una moza bravía, que le ayudaba a encontrar el camino en la sierra. Después tenemos la epístola, que es una composición en la que el autor se dirige a un receptor bien determinado, real o fingido, que se considera ausente, por ejemplo, para referir circunstancias personales o a una amiga ausente. La gitánfora, es un término que me cuesta repetirlo y generalmente hasta debo leerlo para poder hacerlo de manera correcta. Gitánfora, texto lírico cuyo sentido reposa en el significante,
plano de la expresión, obviamente, constituido desde valores puramente sonoros. Bueno, este es el fin de la presentación. Espero que le haya servido y que sea útil para poder entender un poco lo que se refiere a la literatura. Desde ya, muchas gracias por su atención. Un gran saludo a todos y sepan que el estudio y la educación son las banderas de la libertad. Un abrazo. Hasta siempre.